¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hoy tenemos el gran placer de estar con Beto Luis Brandoni, yo diría un grande, un prócer de la cultura, de la política, del cine, del teatro, bueno, innumerable cantidad de películas, La Patagonia Rebelde, La Tregua, Esperando la Carroza, obras de teatro que todavía continúa haciendo, y un hombre de la cultura y de la política muy comprometido. Ya desde la década del 70 como líder del Sindicato de Actores y Actrices de la República Argentina, lo que le valió un exilio y después hasta un secuestro cuando regresó la democracia. Bueno, vamos a hablar de varios temas, pero nos gustaría conocer la historia de Beto Brandoni, que tenemos el placer de tener hoy aquí en Perfiles. ¿Qué tal, Beto? Para mí un placer, ¿eh? Para mí también. Con mucho gusto placer. estoy acá, ¿cómo no? Vamos a entrar en parte de tu historia, pero ¿cómo fue tu debut artístico? ¿Te acordás? Mi debut artístico, más o menos artístico, fue cuando yo tenía 11 años, estaba en la escuela primaria, y un ex alumno de mi escuela primaria, tenía un grupo de niños y hacíamos teatro, hacía él teatro por el Gran Buenos Aires, en fin, con obras cortas, y un día nos invitó a un programa de radio que tenía este director, Juancho se llamaba, y ahí debuté, digamos, en la radio y después en varios clubes y lugares del Gran Buenos Aires en que hacíamos una cantidad de obras, algunas obras cortas, y creo que ahí es cuando la verdad debuté, me estrené como actor, que todavía no tenía ni idea de que era un actor, ni cómo era un actor, pero yo tenía las ganas, el interés. Sí. Yo siempre fui un radioescucha muy aficionado, y ahí eso me impresionó mucho y me impactó mucho. Nacido en Dock Sur y ahí escuchabas de chico mucha radio, ¿sabías? De chico escuchabas mucha radio. Mucha radio. Digo, me llamó la atención que nunca me dijeran mis padres por qué escuchaba tanta radio, pues yo escuchaba mucha radio, escuchaba todo, el deporte, porque en ese momento no existía la televisión, de manera que la radio hacían ficciones también, no solo radioteatro, sino las grandes figuras como Luis Sandrini, como Tita Merello, como grandes figuras, Nini Marshall, tenían sus programas de televisión, Fidel Pintos también, así que eso me divertía mucho. Sí. Y además porque había una radio que hoy se ha cambiado su denominación, es Radio Continental, en el 590 creo del dial, que transmitía teatro en vivo, transmitían las obras de teatro y se escuchaba al público también, lo cual además me entusiasmaba mucho y me desesperaba cuando se trataba de una comedia cómica y escuchaba yo a la gente reírse y no escuchaba lo que decían los actores, eso me desesperaba, pero hasta eso me gustaba, sí. Bueno, después estudiaste artes escénicas. Después estuve en el conservatorio, estuve 4 años ahí haciendo clases de lunes a sábado, casi una especie de todo el tiempo, de tiempo completo. Y fue eso, y eso es una deuda que tengo con mis maestros, que no terminaré de saldar, y a ellos les debo mucho de lo que soy. Bueno, después viene la consagración de varias películas, obras de teatro, La Patagonia Rebelde,
La Tregua. Fracasos. También. Fracasos también. Hay que computarlo eso. Pero hay un punto que, donde yo no sé si empieza o no, pero hay un punto central en tu vida que es el liderazgo en el sindicato de actores en la década del 70. Sí. ¿No? Eso te valió la amenaza de la AAA en aquel momento, sí, ¿no? Pero eso fue posterior. Posterior, ¿no? No, digo, porque yo fui colaborador Sí. de mis compañeros que eran dirigentes, yo fui colaborador, me interesó eso, a mí me interesaba, yo quería ser miembro de la Asociación de Actores, teníamos un carnet durante 2 años de cartón y después nos daban el de cuero de verdad, que ya habíamos tenido antecedentes profesionales, así que me interesó siempre mucho eso. Bueno, y un día me tocó a mí hacerme cargo de un cargo, como fue el de secretario general. Y después vinieron otros momentos más complicados. Sí, complicados para mí y para la vida del país. Qué paradoja, ¿no? La AAA por un lado y la Asociación Argentina de Actores. Sí, pero nosotros éramos la AAA buena. Te exiliaste en México. ¿No? Me exilié en México. ¿Cómo fue ese momento? Muy difícil, porque me fui en contra de mi voluntad, por supuesto. Me fui en contra de mi voluntad, porque me amenazó la AAA, me amenazó de muerte. Bueno, mi casa se convirtió en un lío terrible y mis compañeros de la Asociación de Actores me encerraron en la habitación de una de mis hijas y me dijeron: mira, Beto, la Asociación de Actores no puede continuar en esta situación, vos no podés trabajar en esta situación, de modo que te sugerimos que te vayas por un tiempo. Bueno, eso fue suficiente para irme. De todos modos, como estábamos en vísperas de las elecciones, sugerí que me propusieran a la asamblea del movimiento interno nuestro para una candidatura, y así fue. Fui candidato a secretario general y yo, estando en el exilio, gané las elecciones. Y esto me permitió a mí encontrar una razón importante para volver al país. Y volví al país a los 10 meses. Ajá. A los 10 meses es todo lo que me dio el corazón aguantar el exilio. Sí. Y volví a los 10 meses y me hice cargo de eso. Después las cosas siguieron, después vino la dictadura, la actividad gremial y política estaban prohibidas, de modo que tuvimos que quedarnos ahí en la Asociación de Actores, haciendo nuestro trabajo y protegiendo a la Asociación de Actores. De modo que eso fue una etapa muy importante de mi vida. ¿Y cómo viviste, digamos, aquellos actos de Luder, Alfonsín, ya camino a la democracia, ¿no? Después de la guerra de Malvinas, precipitó la caída del régimen, ¿no? Bueno, pero yo lo viví con un gran entusiasmo. Yo además tuve la suerte, en la vereda del Teatro San Martín en Buenos Aires había un kiosco de diarios, y allí un día vi un librito que decía La cuestión argentina, y el autor era un tal Raúl Alfonsín, y me lo compré y lo leí, y me sedujo ese hombre, como decía las cosas, con la sencillez y la claridad que decía las cosas. Y ahí tomé la decisión de afiliarme a un partido político, que era la Unión Cívica Radical. Ajá. Hasta el día de hoy. Sí. Y hasta que me vaya del todo. O sea, una pequeña pausa. Sí. Y después, a ver, ¿cuál fue el legado de Alfonsín y si la sociedad fue justa con el legado de Alfonsín? ¿Te parece bien? Muy bien. Enseguida seguimos con Beto Brandoni. Bien, seguimos con un grande de la cultura, de la política, Beto Brandoni. Es un placer que
poder conversar un ratito con él. Claro. Y había quedado pendiente, bueno, te sedujo la cuestión argentina de Raúl Alfonsín hasta estos días, ¿no? Pero a la distancia y después del fallecimiento de Raúl Alfonsín, ¿cuál es el balance? ¿La sociedad fue justa, no fue justa? ¿La valoración que hoy se puede hacer a la distancia? Si la sociedad fue justa. La sociedad, la historia. No, la sociedad. La sociedad fue muy poco piadosa con Alfonsín. La sociedad creyó que la democracia era algo que iba a quedar entre nosotros. Y así fue. Así fue. Uh-huh. Nosotros cantábamos durante la campaña que estábamos por la democracia por 100 años más. Uh-huh. Y esto hasta el momento no se ha movido. Desmentido. Ahora estamos a cumplir 40 años de democracia. Y la gente tomó eso con una gran naturalidad, y digo que fue muy poco piadosa porque el peronismo expresó su criterio. En la noche en que él ganó, le hicieron un reportaje, yo estaba en mi auto y estaba escuchando el reportaje a un dirigente sindical del sindicato de Luz y Fuerza, cuyo nombre seguramente ahora no me voy a acordar, pero lo voy a recordar en el momento. Y el movilero que estaba en la calle le pregunta de alguna reflexión sobre el resultado de las elecciones. Uh-huh. Y la reflexión que hizo este señor fue: le vamos a hacer la vida imposible. Ese es el criterio que tenía el peronismo de lo que iban a hacer, que ya acaban de reiterarlo hace pocos días. Uh-huh. Las calles se van a llenar de sangre y de muerte. Si gana la oposición. Lo mismo, siguen siendo lo mismo. Y entonces se hacían paros generales, creo que fueron 14. Los negocios privados cerraban las puertas también, algunas fábricas se solidarizaban con la CGT y cerraban también. Era una cosa, como era democracia, todo valía. Y la verdad es que le hicieron daño al gobierno de Alfonsín, al punto es que no solo los Cavallo y otros sujetos más fueron a los centros de financiamiento internacional a pedirle que no le dieran más préstamo al gobierno de Alfonsín, y Alfonsín se vio en la necesidad, como él lo dijo personalmente, me dijo: yo no tengo derecho a hacerle correr un riesgo al país por quedarme hasta el 10 de diciembre, yo voy a dejar el poder antes. Y lo dejó durante varios meses antes. Sí. Fue un gesto de grandeza inolvidable. Pero el resultado final no fue ese, porque Alfonsín renunció a la presidencia de la República y murió 20 años después. 20 años después. Y la gente lo despidió como se lo merecía. Uh-huh. El pueblo lo despidió. Y yo tuve la oportunidad de ver cerca de los pies del ataúd la cara de la gente despidiéndolo a él. Y era muy conmovedor, porque era una especie de expresión que hablaba de algo así como: sepa disculparnos, no lo ayudamos. Y hoy Raúl Alfonsín tiene la estatura de un prócer. Uh-huh. Y esto, en definitiva, es lo que queda, lo que va a quedar entre los argentinos que tuvimos la oportunidad de disfrutar de esa democracia que él nos trajo, que insistió, que dedicó su vida entera para eso. Y hoy podemos decir que es una satisfacción para nosotros cumplir 40 años de democracia. ¿Te emociona hablar de Alfonsín? Sí. Y no es un gesto actoral, porque yo lo he comprobado en la radio. ¿Te emociona mucho hablar de Alfonsín? Sí, me emociona porque fue un hombre extraordinario. Fue un hombre extraordinario, fue un gran amigo.
gran amigo. Él sí que tenía 1.000.000 de amigos. tenía 1.000.000 de amigos. Era muy cuidadoso en ese sentido. Tenía una memoria prodigiosa que a mí a veces me daba por decir, me parece que está macaneando porque no puede acordarse del nombre de la madre de un señor que él le pregunta ¿cómo está tu mamá? ¿Cómo le fue en la operación? No sé, sabía todo, tenía una memoria prodigiosa y el trato con la gente, él lo valorizaba mucho, lo valorizaba mucho. Y todos los que tuvimos la suerte de tener una relación amistosa con él, lo recibimos como un homenaje, con gratitud de que nos tratara de esa manera, Así fue Raúl Alfonsín. Así fue, y así fue, sí, para lo bien y para lo mal. Porque cuando se gritaba que se vayan todos y pusieron en tela de juicio a todos los políticos del país, como intentan en este momento, él vio que enfrente a la puerta de su casa de departamentos había un grupo de gente y se bajó del auto y lo fue a encarar y le dijo, yo no le voy a permitir que pongan en duda mi honorabilidad, y se agarró trompadas. Esto no salió en ningún lado, ¿no? No, salió cuando se levantó en el púlpito en la iglesia. No, eso también, eso lo hizo antes. Eso lo hizo antes también. Con un respeto, hay que ver eso, lo que es eso. Sí. Pero él se fue a pelear. Después, por supuesto, no pasó más que eso. Ahora, pero él fue muy sincero en ese sentido. Siempre. Ahora, en su momento, Raúl Alfonsín sedujo a gran parte de peronistas, incluso en la propia elección que ganó, ¿no? Pero, claro. ¿Y por qué se llega a la grieta que hoy tenemos? Porque lo propusieron, el kirchnerismo lo propuso esto. La grieta es un invento del kirchnerismo, lo digo con toda franqueza, porque antes no existía esa grieta. Nosotros tuvimos, ya la gente de mi edad, tuvimos dictadura, gobiernos de facto, estado de sitio, de todo. Levantamientos cara pintada. De todo. A Alfonsín le pasó de todo, de todo. ¿Y qué me habías preguntado? ¿Por qué la grieta? ¿Por qué llegamos a esta grieta? Bueno, pero fue un invento, porque el peronismo necesita tener un enemigo para echarle la culpa de los errores que comete. Vos habrás escuchado que ninguno del presidente, la vicepresidente y funcionarios del gobierno del gobierno nacional no reconocen un error del gobierno. Siguen echándole la culpa al gobierno de la Alianza, de Juntos por el Cambio. Como si en estos casi 4 años ellos no hubiesen cometido ningún error. Entonces es así. Y la grieta es porque necesitan echarle la culpa a alguien, deshacerse de su responsabilidad y señalar al autor del error o del horror o del crimen o del... no sé cómo decirlo. Pero esto lo digo con toda franqueza porque además en el ámbito de mi profesión también, sí, que era un ejemplo de... La grieta está entre los actores, está la grieta también. Por supuesto. Y los actores se sumaron. Muchos actores, no todos, muchos actores se sumaron a la grieta. Y nos maltrataron. A mí, la comisión directiva de la Asociación Kirchnerista de Actores sacó una manifestación, firmó, porque yo en un programa de televisión escuché a alguien que dijo el golpe cívico-militar. Le dije, ¿cómo? Yo tengo entendido que fue un golpe militar, el del 24 de marzo, ¿no? Del 76. Por eso sacaron una declaración hablando de que yo era un negacionista y que faltaba descolgar otro cuadro más del colegio del colegio militar. Sí, que debía ser el mío. De eso son capaces. Fueron capaces de eso. Está en mi libro. Sí. Está en mi libro.
¿Se supera la grieta, crees, de alguna forma? Sí, se va a superar. ¿Cómo se vence el pesimismo, Beto, No, que hay? porque el momento que estamos viviendo es una cosa que yo nunca me imaginé que iba a vivir. Y tengo 83 años. Y tengo esperanza porque no hay violencia. Nosotros hicimos 5 banderazos espontáneos con la gente que salió con la bandera argentina. Y salieron pueblos y ciudades y aldeas de todo el país, desde Jujuy hasta el extremo sur, salieron a la calle y no hubo un hecho de violencia, y hoy tampoco, y no hay saqueos, como los había cuando los gobiernos no eran peronistas, había saqueos promovidos con el peronismo, sin ninguna duda. Y entonces esto hoy es una situación muy complicada la que estamos viviendo, muy complicada, muy angustiante, mucho. Y no hay visos de violencia, no hay visos de violencia. La gente está esperando votar. Ahí sí que no hay arreglo. Seguí haciendo teatro, ¿no? Estoy haciendo, otra vez estamos haciendo Parque Lezama, ¿sí? Por suerte. ¿Sí? Sí. Si volvieras a nacer, ¿harías la misma vida? No tengo la posibilidad de imaginar otra cosa. ¿No? No, es un oficio azaroso, difícil. Yo me acuerdo cuando le dije a mis viejos que iba a entrar al conservatorio, después de dar vuelta por 1, 2 o 3 universidades, ninguna me hizo así, me llamó y por suerte, por un compañero mío del secundario, me dijeron, mira, yo voy a estudiar clarinete a un lugar que me parece que enseñan a ser actores. Era el Conservatorio Nacional de Música y Arte Escénico. Encontré ese lugar porque yo quería ser actor, pero tenía además la pretensión de vivir de eso, que no era poca cosa. Y bueno, tuve la suerte, como ya dije, de tener un grupo de profesores extraordinarios, inolvidables, a los que todavía estoy en deuda con ellos. Y asumí, mis viejos, por supuesto, me ayudaron para que yo pudiera estudiar, para estudiar esos 4 años. Y tuve la suerte también de invitarlos a mis estrenos, a muchos de mis estrenos, y que vieran que no había sido en vano todo eso. Y no sé hacer otra cosa. O en todo caso, en una de esas podría hacer otra cosa. Pero no me entusiasma hacer otra cosa. Y por lo menos sé que esto más o menos lo sé hacer bien. Entonces, si alguien me diera la chance de volver a nacer, es posible que volvería a elegir este oficio, este viejo oficio, que entre otras cosas es uno de los pocos oficios artesanales que quedan. Sí. Beto, ha sido un placer, muchas gracias. Muchas gracias a vos por esta oportunidad. Bueno, pasamos con Beto Brandoni estos momentos aquí en Perfiles. Bueno, gracias Maggie, Agustín, Rodri. Nuestro próximo encuentro, gracias.